El 19 de agosto de 2012, la policía de los Estados Unidos recibió una inquietante llamada. Del otro lado de la línea, un hombre aseguraba haber cometido un hecho terrible. El operador le preguntó si había sido un accidente, a lo que el hombre respondió: «Soy una buena persona. A pesar de lo que hice anoche, la familia de Alicia va a enloquecer. Todos van a enloquecer». Luego de que el sujeto les diera la ubicación del hecho, la policía llegó al Resort Bahía de Arena, un hotel ubicado en el condado de Door, en el estado de Wisconsin. Al abrir la puerta de la habitación, el sheriff pudo ver el cuerpo de una mujer tendido en el suelo, con la cabeza sobre una almohada y tapada con una manta que le cubría hasta el pecho. Parecía dormir plácidamente, pero no tenía señales de vida. Al acercarse un poco más, el sheriff notó que la víctima estaba repleta de lesiones, hematomas y arañazos. ¿Qué había llevado al hombre a realizar tales agresiones a aquella chica y luego entregarse? ¿Por qué se habían hospedado juntos en el hotel? Las respuestas a estas preguntas serían tan perturbadoras como el hallazgo mismo del cuerpo. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Alicia Bromfield Ennisich nació un 28 de agosto de 1990 en Illinois, Estados Unidos. Hija de Sherry Ennisich y James Heisner, tenía también una hermana llamada Breonna y 3 hermanos: Luke Ennisich, Chase y Colton Heisner. Poco después de la llegada de Alicia, la dinámica familiar cambió, ya que sus padres decidieron que lo mejor era separarse. Sherry entonces quedó prácticamente sola criando y cuidando de sus 5 hijos. A pesar de que la situación no era ideal, tanto Alicia como sus hermanos crecieron rodeados de amor y cariño. En 1998, Sherry se casó con Joe, quien se convirtió en el padrastro de los 5 chicos. Alicia fue descrita por sus allegados como una persona alegre, entusiasta y bondadosa, que irradiaba alegría donde quiera que fuera. Mantenía una estrecha relación con su familia y siempre era la más popular entre sus amigos. Luego de graduarse de la Academia Católica de Joliet, comenzó a estudiar en la Universidad de Western en Illinois. Soñaba con convertirse en psicóloga forense y pasaba horas preparándose para ello. Además, Alicia trabajaba en el departamento de jardinería en Home Depot Garden Centers, en el norte de Illinois, desde los 16 años. Era un empleo temporal que le dejaba tiempo para sus estudios y podía tener vacaciones de invierno. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser perfecta o tan tranquila como aparentaba. Brian Cooper era el gerente regional de Home Depot y había sido el supervisor de Alicia durante 5 años. Él era quien se encargaba de las tareas que ella debía realizar, cómo lo hacía y qué horarios y días trabajaba. Según la madre de Alicia, Brian le tomó cariño inmediatamente a la joven y ambos entablaron una amistad. A veces se veían después del trabajo, cuando la joven paseaba a su perro. Pero lo cierto era que Brian buscaba algo más. A pesar de ser 15 años mayor que la joven, en una ocasión el hombre les contó a los compañeros de trabajo que él y Alicia estaban saliendo, a pesar de que jamás habían tenido ni siquiera una cita. Sherry declaró posteriormente que su hija no tenía ningún interés romántico en Brian y que solo pasaba tiempo con él para conservar su puesto en Home Depot. Fue entonces cuando Brian, ante los constantes rechazos de Alicia, comenzó a mostrar su verdadero rostro, hostigando a la joven tanto dentro como fuera del trabajo. Abusaba de ella verbalmente delante de sus compañeros de trabajo y de los clientes, llamándola despectivamente. En ocasiones Brian le indicaba que hiciera algo y amenazaba con despedirla o reducir las horas si no acataba sus órdenes. A veces las agresiones escalaban al plano físico, cuando Brian le lanzaba objetos. La familia y amigos de Alicia creían que soportaba aquellos tormentos porque no quería perder su empleo. En algún punto de 2011,
Alicia quedó embarazada de un joven que conoció en la universidad, cuyo nombre no trascendió, si bien él desde un primer momento dejó en claro que no quería involucrarse en la crianza del bebé. Alicia planeó tenerlo de todas formas y convertirse en madre soltera, al igual que su progenitora. Poco después se enteró que el bebé sería una niña y la llamó Ava Lucille. Durante el verano del año 2012, Alicia se encontraba cursando el último semestre para graduarse de psicología forense. Estaba embarazada de 6 meses y su inminente maternidad la tenía muy emocionada. Compró ropa y artículos de bebé que necesitaría y planeaba conservar su trabajo una vez que la niña naciera. Sin embargo, Brian continuaba haciéndole la vida imposible. A menudo programaba adrede a Alicia para que trabajara cuando tenía citas médicas. Buscaba cualquier excusa para pasar más tiempo con ella y seguía intentando conquistarla. El afecto no era correspondido y Alicia acabó por denunciar el abuso de Brian a la alta dirección, pero los gerentes no hicieron nada al respecto. Como su puesto en Home Depot cuadraba perfecto en su estilo de vida y era buena en lo que hacía, decidió seguir soportando las agresiones de Brian, pero lo que ella no sabía es que estas amenazas y el acoso escalarían hasta llegar a un punto sin retorno. En agosto de 2012, Brian le pidió a Alicia que asistiera con él a la boda de su hermana. Cuando la joven se negó, él empezó a acosarla. Llegó al punto de amenazarla con despedirla si no lo acompañaba, aterrorizada por la idea de perder su trabajo, y con un bebé en camino, Alicia aceptó. Incluso dijo a sus amigos que iría a la boda únicamente para que su supervisor no la despidiera. Su madre, Sherry, sabía cómo Brian trataba a su hija e intentó disuadirla de que no fuera de viaje, pero Alicia le dijo que no tenía otra opción. Sin embargo, subrayó que le había dejado claro a Brian que iban simplemente como amigos y que ambos regresarían a la mañana siguiente. Antes de partir, Alicia le dijo a su madre que la fiesta de bodas y el hotel donde ella y su supervisor se quedarían era en el mismo sitio, el Resort Bahía de Arena, en el condado de Door en Wisconsin. Esto dejó a Sherry más tranquila, quien nunca se imaginó lo que vendría después. El 18 de agosto de 2012, Brian y Alicia viajaron al lugar, que estaba situado aproximadamente 4 horas en coche de donde ella vivía en Plainfield, Illinois. Pero una vez que llegaron, Alicia se dio cuenta de que su supervisor le había mentido. Los invitados a la boda no se hospedaban en el mismo hotel. Entonces la joven le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole que ella y su jefe se habían peleado y que volverían directamente a casa. También le explicó el motivo de su enojo. Además, el hecho de que Brian estuviera dispuesto a volver a Illinois sorprendió a Sherry, quien sabía que el hombre debía acompañar a su hermana al altar. Más tarde ese mismo día, Sherry le envió un mensaje a su hija preguntándole por la situación, y ella le respondió que habían arreglado sus problemas y decidió quedarse. Pero esto era una dolorosa mentira. Brian seguía acosando a Alicia, haciéndole insinuaciones íntimas completamente desubicadas. Finalmente la joven decidió que ya no soportaría más. Le dijo a Brian que asistiría a la boda, pero que dejarían de ser amigos al regresar a casa. Él se enfureció, y según lo que luego declaró a la policía, fue en ese momento cuando empezó a pensar en hacerle daño a la joven. La boda transcurrió en aparente normalidad, con Brian acompañando a su hermana por el salón. Luego vino la ceremonia al aire libre, y a medida que avanzaba la noche, Brian se emborrachaba cada vez más. Paralelamente su ira se intensificaba. Después de la recepción, Brian y Alicia regresaron a su habitación de hotel, donde dormirían en camas separadas. Pero antes de acostarse, Brian intentó convencer a Alicia de hacer planes para ver una película con él al día siguiente. Como un intento de hacer las paces, la joven seguía firme en su decisión. Dejarían de relacionarse por fuera del trabajo al regresar a Illinois. Poco después de que Alicia se durmió, Brian supo que era su oportunidad para vengarse. Se lanzó sobre ella y comenzó a atacarla. La joven intentó defenderse, gritándole que pensara en su futuro bebé, pero nada convenció a Brian. Arrastró a Alicia por el suelo y la estranguló, quitándole la vida tanto a ella como a su hija no nacida.
Varias horas después de ultimar a Alicia en la habitación del hotel, Brian fue hacia una gasolinera. Con la ropa empapada entró a tropezones y pidió usar el teléfono del cajero. El número que marcó fue el de la policía. Les relató que Alicia estaba sin vida en el resort Bahía de Arena y que él era quien la había asesinado. El operador le preguntó entonces si se había tratado de un accidente o si lo había hecho por enojo. Entonces Brian afirmó que el homicidio había sido intencional, revelándose a sí mismo como el asesino. Antes de cortar, el operador le dijo que había hecho lo correcto, a lo que Brian afirmó que era buena persona, a pesar de todo. La policía se desplazó inmediatamente hasta la gasolinera y agentes armados arrestaron a Brian, quien no opuso resistencia. Paralelamente, el investigador del sheriff del condado de Door, Mark Winkle, fue asignado para ir al complejo turístico donde Alicia yacía sin vida. Tras abrir la puerta de la habitación, observó el cuerpo de la mujer tendido en el suelo. No llevaba ropa puesta y tenía una manta que la cubría hasta el pecho, con su cabeza apoyada sobre una almohada. Aunque estaba sin vida, el agente afirmó que parecía simplemente estar descansando, pero al examinar el cuerpo más detenidamente, no tardó en descubrir que había recibido múltiples lesiones, hematomas y arañazos. Winkle abandonó el complejo y mientras los peritos realizaban el levantamiento del cuerpo, condujo hacia la estación de policía. Debía interrogar a Brian, que estaba más que dispuesto a confesar todos los detalles escabrosos del homicidio. Pero, ¿por qué no parecía sentir culpa por tan aberrante acto? Brian le contó a Winkle que conocía a Alicia porque eran compañeros de trabajo, pero también afirmó que estaban saliendo, y reveló que la joven estaba embarazada, aunque aclaró que el hijo que esperaba no era suyo. También afirmó que siempre quiso más, pero siempre la respetó por su embarazo. Luego, Brian le contó a Winkle que cuando llegaron al hotel, él y Alicia habían discutido, y que ella le había dicho que al regresar no serían más amigos. Esto lo enojó de sobremanera, y durante la recepción de la boda a la que asistieron, bebió grandes cantidades de alcohol. Al regresar al resort, Alicia se acostó y se quedó dormida. Fue entonces cuando Brian empezó a pensar en lo que ella le había dicho y que no volverían a pasar tiempo juntos. Se sentía herido y no podía parar de pensar en lastimarla. Durante unos minutos, Brian caminó de un lado a otro de la habitación del hotel y salió a fumar cigarrillos. Esta acción se repitió varias veces mientras su ira se iba intensificando. Primero pensó en atarle las piernas con un cable de su computadora o celular. En ese momento, la joven se despertó y Brian le preguntó si podían ver una película juntos el domingo. Alicia le dio un no rotundo y acto seguido, Brian saltó sobre la joven que estaba boca arriba. Alicia se asustó y él también, pero aún así comenzó a estrangularla. La joven continuó en la misma posición, suplicándole entre lágrimas que se detuviera. Le pidió que pensara en el bebé y al ver que esto no funcionaba, intentó quitárselo de encima a la fuerza. Incluso le mordió la mano, pero eso solo hizo que ambos rodaran de la cama. Finalmente, Brian la estranguló hasta que dejó de moverse. Pero eso no había sido todo. Brian también declaró a los investigadores que aunque Alicia estaba sin vida, quería ver cómo lucía sin ropa. Entonces le quitó sus prendas y abusó de ella durante 3 minutos. Brian también declaró a la policía que intentó quitarse la vida después de cometer el hecho, pero no pudo hacerlo, y aquella noche durmió en la bañera. Al día siguiente supuestamente intentó quitarse la vida nuevamente, ahogándose en la ducha, pero nuevamente sus planes no salieron bien. Entonces fue a la gasolinera y denunció el asesinato. Después de escuchar el relato, los agentes podían acusar a Brian por el homicidio de Alicia, pero ese no sería el único cargo que enfrentaría. El bebé de Alicia no sobrevivió al ataque, y como resultado Brian fue acusado de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado. Además recibió un cargo de agresión íntima en tercer grado contra un cuerpo. A pesar de tener la confesión grabada de Brian, los agentes sospechaban que había algo más, una prueba que los ayudara a armar un gran caso contra él, y sus corazonadas eran ciertas.
Cuando allanaron la casa de Brian, incautaron su computadora y en ella varios videos de Alicia. Así supieron que el hombre había perforado un pequeño agujero en un estante frente al inodoro, donde había escondido cámaras ocultas. Así podía ver a Alicia cuando iba a su casa para cuidar a su perro. Los agentes también descubrieron, al realizar el peritaje del lugar de los hechos, que Brian había instalado una minicámara espía en el baño de la habitación de hotel donde se hospedaron. La misma estaba escondida en el cubo de basura y había captado a Alicia haciendo sus necesidades, como así también saliendo de la ducha en el baño. Con toda esta información, la policía pudo construir un caso muy sólido en contra de Brian. Pero cuando el juicio llegó, la mente del acusado dio un giro de 180 grados. A pesar de haber confesado el homicidio y la agresión que cometió contra Alicia en detalle, Brian se declaró inocente. Su defensa fue que había bebido demasiado en la boda, como para haber estado en sus cabales al momento de cometer el asesinato. Esto obligó a la familia de Alicia a enfrentar a su asesino cara a cara en el tribunal. Brian aprovechó su tiempo para hablar y leer una declaración escrita y 2 poemas. En los mismos, el acusado relataba que él y su víctima solían comer juntos, viajaban por trabajo, salían a diario, veían el programa 24 y pasaban tiempo con su perro. Ambos atesoramos todos esos días no solo por nuestra dedicación a nuestro trabajo, sino porque disfrutábamos de la compañía mutua, leyó. También mencionó que habían conversado mucho sobre el embarazo de Alicia. Supuestamente la víctima le agradeció todo el apoyo que le había brindado. Acto seguido, Brian elogió la fortaleza de Alicia, que estaba dispuesta a criar a su bebé sola. Luego indicó que para él era extremadamente difícil comprender cómo pudo haber ocurrido un acontecimiento tan horrible. Con la voz entrecortada, el acusado expresó, con todo el remordimiento, el arrepentimiento y la vergüenza que me corren por las venas a diario, he llegado a la conclusión de que no tengo palabras para expresar cuánto lamento que haya ocurrido semejante tragedia y que yo haya causado el deceso de Alicia y Ava Bromfield. Antes de terminar, Brian aseguró que nunca hubo intención ni plan alguno para esto. Demostraré con mis acciones mi amor eterno a estas 2 hermosas mujeres, declaró. Lo cierto es que todo lo declarado por Brian contradecía los testimonios de la madre y amigos de Alicia, que aseguraban que la joven solo pasaba tiempo con él porque temía que la despidiera. Tampoco mencionaba los constantes maltratos que el acusado ejercía contra la víctima en horarios laborales. La familia de la víctima, por su parte, mostró un video con cintas y fotografías de Alicia en diferentes etapas de su vida. Una de las últimas escenas del video era una de la joven diciendo adiós con la mano. La fiscalía, por otro lado, declaró que era evidente que Brian tenía una obsesión enfermiza con Alicia. Los abogados defensores de Brian no negaron eso, pero sí afirmaron que Brian estaba ebrio cuando ultimó a Alicia. Por lo tanto, no era consciente de sus actos y debía ser declarado inocente por intoxicación voluntaria. Sin embargo, la fiscalía argumentó que esto carecía de fundamento, pues Brian había confesado el crimen a la policía y les relató lo sucedido con gran detalle. No tenía sentido que si hubiera sufrido una sobredosis de alcohol, recordara todo lo sucedido la noche del asesinato, pero la táctica de la defensa llamó la atención de algunos miembros del jurado. Según la ley vigente de Wisconsin, no se podía formular intención si el acusado estaba ebrio cuando cometió el homicidio. Después de 5 días de testimonios, donde se escuchó la llamada al 911 y el interrogatorio del acusado, el caso pasó al jurado. Brian Cooper fue declarado culpable de agresión íntima en 3er grado, pero no ocurrió lo mismo con los 2 cargos de asesinato en 1er grado. Sobre estos cargos, el jurado llegó a un punto de 10-2 y el juez tuvo que declarar el juicio nulo. Sherry, la madre de la víctima, quedó tan impactada que salió de la sala en cuanto anunciaron la decisión. Aunque no estaba todo perdido, Brian debía enfrentar un segundo juicio por los cargos de homicidio. Luego del primer juicio, Sherry expresó a los medios que Wisconsin era uno de los 12 estados que tenía la ley de intoxicación voluntaria, una ley que según ella necesitaba ser cambiada.
Estar ebrio no es excusa para asesinar, expresó la madre de la víctima. A partir de entonces, Sherry trabajó con 2 legisladores para modificar la ley, si bien reconocía que en caso de probarse, probablemente no afectaría el juicio por el asesinato de su hija, sí podría afectar casos futuros. Así, ninguna otra familia debía pasar por un juicio como el que estaba viviendo ella. Otros 31 estados siguieron su ejemplo. Gracias a los esfuerzos de Sherry y otras personas, entre los que se encontraba la propia hermana del acusado, en 2014 la legislatura de Wisconsin eliminó la intoxicación voluntaria como defensa legal. Por otro lado, se realizó una donación de artículos para bebés en nombre de Alicia y Ava, que se distribuyeron a organizaciones locales que ayudan a madres solteras, embarazadas y madres necesitadas. El segundo juicio comenzó casi un año después, en mayo de 2014. Nuevamente los abogados de Brian utilizaron la defensa de la intoxicación voluntaria, y una vez más, la madre y la familia de Alicia tuvieron que ver al asesino y escuchar su voz, lo que les provocó malestar físico. Pero aquella vez, cuando el caso pasó al jurado, se emitió el veredicto en 1 hora. Brian Cooper fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado contra Alicia y su bebé nonato. En junio de aquel año, antes de que el juez del Tribunal del Circuito del Condado de Door, D. Todd Ehlers, dictara sentencia, escuchó las declaraciones de varios testigos y del propio acusado. Connie Cooper, madre de Brian, dijo: "No sé qué plan tenía Dios para mi hijo ese día, pero sé que lo ha perdonado". También leyó los comentarios de los amigos de Cooper y de su primo Reed Paxson Jr., quien había testificado a favor de él durante el juicio. Luego, el juez Ehlers mencionó varias cosas que Brian hizo y que en su opinión no reflejaban bien su carácter y le parecían inquietantes. Entre ellas, estaba el uso de cámaras espía por parte del acusado para grabar a la víctima tanto en el condado de Door como en el de Plainfield. También mencionó que Brian usó la fecha de nacimiento de Alicia como contraseña para su teléfono celular después de que llegara al condado de Door, y recalcó que si bien lo escuchó leer poemas para Alicia, el condenado no esgrimió ninguna disculpa a la familia de la víctima. El juez también destacó la descripción que el patólogo forense hizo del cuerpo de Alicia después del ataque, el testimonio del médico sobre la brutalidad de las agresiones que cometió y el asesinato le resultaban sumamente preocupantes. Aún peor el abuso al cuerpo sin vida de la víctima. Finalmente, el jurado condenó a Brian Cooper a 2 cadenas perpetuas consecutivas. La sentencia incluía tanto el veredicto de culpabilidad por agresión íntima en tercer grado del primer juicio de Brian Cooper, como los 2 veredictos de culpabilidad por homicidio intencional en primer grado. Cooper también recibió 2 años adicionales de prisión y 2 años de supervisión extendida, además de las 2 cadenas perpetuas, y debía pagar una indemnización de más de $8,000, que el fiscal de distrito indicó que se utilizarían para cubrir los gastos funerarios de Alicia. Pero eso no era todo, porque Sherry creía que Brian no era el único responsable del asesinato de su hija. Tras finalizar el juicio penal y que Brian fuera condenado a cadena perpetua, la madre de la víctima interpuso una demanda civil contra los empleadores de Alicia por fallecimiento por negligencia. Sherry creía que Home Depot, Grand Service y Grand Flower Growers, empresas que gestionaban centros de jardinería para las tiendas de Home Depot, tenían responsabilidad en el crimen. Eran tanto empleadores de Alicia como de Brian y, por lo tanto, tenían el deber de protegerla de otro empleado que la acosaba, algo que claramente no habían cumplido. La mujer afirmó que otros supervisores de Home Depot estaban al tanto del comportamiento de Brian Cooper hacia sus empleadas, ya que Alicia no era la única mujer a la que acosaba en el trabajo. De hecho, las autoridades sabían que Brian tenía antecedentes de acoso, abuso verbal e intimidación física a sus subordinadas. La denuncia de Sherry alegaba que las empresas no protegían a las empleadas ni respondían a sus quejas. Con respecto al homicidio,
Sherry creía que Brian había usado su autoridad como supervisor para obligar a Alicia a ir con él a la boda de su hermana. No creía que su hija hubiera asistido a la boda con Brian si él no hubiera sido su jefe o por sentirse condicionada a perder su empleo. Sin embargo, las 3 empresas argumentaron que no tenían la obligación de controlar el comportamiento de Brian fuera del lugar de trabajo, ya que el asesinato había ocurrido durante un viaje personal y no en las instalaciones de la empresa. El Tribunal de Distrito coincidió con las campañas, aunque desde la familia Bromfield apelarían la decisión. El Tribunal de Apelaciones escuchó testimonios sobre otras víctimas del acoso de Brian Cooper, y así supieron que ella no había sido la primera. Antes de Alicia, el condenado se había obsesionado con otra chica llamada Jessica, que también era adolescente cuando ingresó en Home Depot. Le hacía comentarios sobre sus partes y se frotaba enfrente de ella. Jessica informó al líder del grupo, quien le dijo que otros empleados también se quejaban de Brian y que incluso ella se sentía incómoda con él, pero esto quedó en la nada y Jessica eventualmente renunció. Fue entonces cuando Brian se centró en Alicia. El tribunal escuchó cómo, delante de los clientes, Brian lanzaba y golpeaba objetos en el vivero y el estacionamiento, mientras gritaba obscenidades. También cómo controlaba el tiempo de Alicia fuera del trabajo y le negaba la hora de comer si quedaba con un hombre. La llamaba y le enviaba mensajes fuera de horario constantemente y le exigía que asistiera a viajes de negocios. Incluso llegó a insistir en que compartieran habitación de hotel en más de una ocasión. Alicia incluso le había dicho a su líder de grupo que no quería estar a solas con Brian, y aún así, él permaneció siendo su supervisor incluso después de que ella presentara la queja. Además, si bien a Brian se le ordenó tomar clases de control de la ira, no las completó. No había forma de que las empresas no estuvieran al tanto de que la joven corría riesgo. Home Depot argumentó que incluso si hubieran podido prever que el acoso de Brian podía escalar, desde lo verbal hasta la violencia física, no podrían haber anticipado que asesinaría a Alicia. Su abogado minimizó el comportamiento de Cooper, calificándolo de grosero y mezquino con los objetos animados, y calificó el viaje de Cooper y Bromfield a la boda como una cita. El Tribunal de Apelaciones dijo que el jurado debía definir si Brian había utilizado la autoridad que ejercía sobre Alicia en el trabajo para obligarla a asistir a la boda. De ser así, las 3 empresas podrían ser consideradas responsables del deceso de Alicia y de su bebé nonato. Los jueces del Tribunal de Apelaciones se mostraron perturbados por los hechos y detalles expuestos en el caso. El juez Hamilton finalmente declaró que Cooper no se encontraba en la propiedad de los acusados cuando asesinó a Alicia, ni usó sus bienes, pero sí usó algo que los acusados le otorgaron: la autoridad de supervisión sobre Alicia. Amenazó con despedirla o reducir su horario laboral si no la acompañaba a la boda de su hermana. Por lo tanto, amenazó con tomar lo que el Tribunal Supremo denomina medidas laborales tangibles. Pudo hacerlo solo porque los acusados lo nombraron supervisor de Alicia. A la fecha, no ha habido más actualizaciones en los medios respecto a este fallo. Luego de los juicios, Sherry tuvo que lidiar con una ira y una culpa abrumadoras. No podía dejar de pensar en que tal vez podría haber hecho más para salvar la vida de su hija y su nieta no nacida, pero también era consciente de que el rencor podría destruirla, por lo que decidió centrarse en el amor que sentía por Alicia y Ava. Se le ocurrió una idea relacionada al juicio contra Brian Cooper. El juez les había dicho a Sherry y a su familia que no podían usar ropa con la foto de su hija. Entonces, Sherry usó un vestido morado, el color favorito de su hija, para asistir a la lectura de cargos. Después, usó morado en todas las audiencias de moción, con una declaración de amor a Alicia. Luego, los familiares y amigos de la víctima también comenzaron a vestirse de morado en el tribunal. Debido a esto, Sherry creó Proyecto Púrpura. La misión de la organización, aunque sostiene su actividad, es mantener vivos los recuerdos de Alicia y Ava, brindando apoyo financiero y emocional a madres jóvenes solteras necesitadas. Además, proporciona terapia de duelo
y retiros para padres que han perdido a un hijo por asesinato. A la organización se unió Kelly Stryker, hermana de Cooper, quien era trabajadora social especializada en salud mental, abuso infantil y violencia doméstica. Si bien durante el primer juicio de su hermano testificó a su favor, a Stryker le molestó que Brian se negara a asumir la responsabilidad de sus actos. Sentía que debía hacer lo correcto, por lo que no solo se sumó al proyecto, sino que también creó un fuerte lazo con Sherry. La misión de Sherry de mantener viva la memoria de su hija la conmovió y se convirtió en una inspiración para ella. Mucho después del crimen de su hija, Sherry reveló en una entrevista que encontró la fuerza para perdonar a Brian Cooper. Esto la llevó a organizar la Noche de Esperanza desde el año 2021. Tras un breve servicio religioso, la mujer utiliza el espacio para hablar de cómo sus creencias religiosas la ayudaron a transformar su dolor en sanación y perdón. Sherry describe el evento como una noche de reflexión, sanación y fortaleza, y la última edición se llevó a cabo en 2024 en la Iglesia Católica de Santa María, en Algoma, Wisconsin. La mujer asegura que lo que la ayuda en su propio viaje de sanación es ayudar a otros a sanar y recordar a su hija. Brian Cooper, por su parte, se encuentra actualmente encarcelado en la institución correccional Dodge de Waupun, Wisconsin. Lo más posible es que pase el resto de sus días allí, pero aún así, no llegará a vivir ni un cuarto de lo que le hizo pasar a Alicia, no solo cuando la asesinó, sino también cuando la agredió y acosó utilizando su autoridad y haciendo de sus últimos días un infierno. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.